Vamos a ir a Mateo capítulo 6, donde el Señor predica lo que conocemos como el Sermón del Monte. Vamos a leer una porción de los versículos 24 al 34. Mateo capítulo 6 de los versículos 24 al 34. Y miraremos cómo el Señor trabaja en nuestros corazones referente hacia la ansiedad. Y nuestro sermón se titula Jesús, nuestro Rey contra la ansiedad. Jesús, nuestro Rey contra la ansiedad. Voy a leer para ustedes entonces la versión Reina Valera 1960. Mateo 6, versículos del 24 al 34. Dice así: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no se siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vamos a orar. Dios, Señor, Padre, bendito eres en bondad y en misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de traer a nosotros la sabiduría dada por tu Espíritu Santo. Padre, Señor, quizás muchos de nosotros nos hemos conectado porque es una costumbre que tenemos, es una práctica de cada domingo. Quizás no hemos venido con el convencimiento de que tu palabra refleja tu persona y que tú hablas a través de ella. Quizás las preocupaciones y las ansiedades nos dominan en esta mañana y queremos dar una vista rápida únicamente a tu palabra y no estar concentrados. Quizás la virtualidad y estar en casa nos hace estar ocupados y no concentrados en esto, Señor. Pero también creemos, Padre, que tú eres superior a todas estas cosas, que tú tienes gobierno sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras emociones aún, Señor, a esta hora del día. Y queremos que tú, Padre Celestial, nos lleves a tu palabra para meditar en ella, nos confrontes, nos alientes y nos animes por medio de este texto. Hay descripciones acerca de ti como Dios y hay descripciones acerca de ti como Padre. Y nosotros como hijos, Señor, necesitamos a nuestro Padre en esta mañana. Por favor, Señor, no tengas en cuenta las debilidades de este predicador, sus debilidades en la voz, sus debilidades en salud, y que tú te glorifiques por medio de la predicación de tu palabra. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Hermanos, si miramos la historia de la humanidad, nos podemos dar cuenta que muchas veces el miedo ha sido el mejor arma utilizada por reyes, emperadores y aún por gobiernos, por políticos, para perpetuarse en el poder, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, podemos recordar de la bomba atómica de Estados Unidos a Japón es que no solamente fue un acto de venganza por el ataque a su estación naval en Hawái, sino también como una intimidación a las demás naciones. Una forma de decir, si me atacan, miren la capacidad bélica que yo tengo para retribuir los ataques que ustedes me hagan. En pocas palabras, sembramos miedo. ¿Qué pudiéramos decir precisamente hablando de la pandemia, no? Sé que tenemos asuntos de diferencia entre algunas personas creyentes o no creyentes sobre la vacunación, ¿no? Hay algunos que no se quieren vacunar, otros que sí. Y son opiniones respetables. Cada uno puede tener sus argumentos
Y la verdad es que hay algunos argumentos que rayan de todo tipo. Rayan en el tipo de la religiosidad, asuntos que van más allá de lo que ustedes han visto, conceptos que no tienen nada de cordura, pero también hay otros que son sensatos. Algunos, y es una realidad, ven la rapidez con la que las vacunas se han desarrollado como falta de prueba y otros asuntos más para decidir no vacunarse. El punto es que este tema de la pandemia también ha servido como una estrategia política para sembrar el miedo y de cierta forma tener el control sobre las naciones. Ahora, no solamente sucede con la pandemia. Poniéndolo en el caso de nuestro país, ¿cuál es la mejor argumentación de los candidatos presidenciales? Sean de un lado o sean del otro. Sembrar el terror con la posible elección de su opositor, ¿no? Los de una corriente ideológica, llamémoslos los de la derecha, dicen, miren lo que va a suceder si llega un candidato de la izquierda. Los de la corriente de la izquierda dicen, miren lo que va a suceder si la derecha se sigue perpetuando en el poder. Y lo que se está haciendo es sembrar el miedo y presentarse como un salvador frente a ese miedo de un próximo gobierno. El miedo siempre ha sido una herramienta de dominio o subyugación hacia las personas. ¿Qué hacen los padres con los hijos? Y es algo que la Biblia no lo enseña, ¿no? Normalmente intentamos educar a los hijos por medio del miedo. No los instruimos en el bien y en el mal muchas veces, en lo correcto o en lo incorrecto, sino más bien en un temor constante. Si haces eso, te va a suceder esto. O sembramos miedo. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando los niños quieren hacer algo y ven a los padres que dicen, te voy a llevar con la policía, ahí viene el policía. Estamos sembrando miedo. Estamos sembrando miedo. El miedo ha sido precisamente, como les decía, una estrategia para subyugar a otra persona. Lo hemos visto en reyes, políticas, en aspectos familiares, en muchos aspectos. Y lo hemos visto con este tema de la pandemia. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que nuestro rey, por eso leíamos desde el versículo 24, nuestro rey es todo lo contrario. Mientras algunos siembran miedo para imponer su reinado, nuestro rey llega a nosotros para quitar el miedo y la ansiedad. Algunos trabajan con la ansiedad y con el miedo y así ponerse por encima de los demás, mientras nuestro rey es todo lo contrario. Él ha llegado, se ha entronizado como nuestro rey para quitar de nosotros el miedo y la ansiedad. Las palabras que pronunció Jesús en Mateo capítulo 6, 24 al 34 son precisamente para ayudarnos a superar cualquier cosa que nos ponga ansioso en esta mañana o en nuestro diario vivir. El objetivo de la realeza de Dios, entonces, de su reinado, es liberarnos de la ansiedad. Y hermanos, la ansiedad es una lucha común. Algunos enfrentamos ansiedad por algo particular de la personalidad de cada quien, ¿no? Quizás hace parte de su personalidad vivir con ansiedad, con extrema preocupación. Otros quizás viven con ansiedad porque provienen de hogares donde eran inestables emocionalmente. Esa inestabilidad emocional que se vive en un hogar, que se vive en las relaciones sentimentales, genera siempre ese estado de ansiedad de cómo puede ser tu mañana en algunos aspectos. Quizás en otros, y en la gran mayoría con las que me identifico, por ejemplo, hay mucho de pecado en nuestro corazón y en nuestra mente, lo cual nos hace ser ansiosos. ¿En qué sentido? Ese pecado que mora en nosotros, donde nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, es decir, tenemos ese síntoma de ser el Dios del universo, el Rey del universo, que las cosas están bien cuando están bajo mi dominio y mi control. Eso es pecado. Eso es pecado porque nos estamos haciendo Dios en nuestra propia vida. Nos estamos entronizando bajo el gobierno de nuestra propia vida. Y cuando las cosas no son dadas según lo que queremos, caemos en un estado de ansiedad. Es decir, cuando las cosas no están bajo nuestro control, caemos en la ansiedad y en el miedo. Sea cuales sean las razones con las que usted puede identificarse, la ansiedad es una lucha común. No es únicamente de los que tienen un problema financiero, los que tienen problemas de salud, de los que tienen problemas sentimentales.
Es un problema de todos, porque mire usted bien cuando las cosas no son como usted las ha planeado, cómo se siente. Y normalmente caemos en la ansiedad. Entonces este es un problema común. Por eso he querido también que podamos mirar este texto en la mañana de hoy, para que sea de forma práctica a los corazones de ustedes y a mi propio corazón. Ahora, cuando hemos leído esta porción, cuando abarcamos desde el versículo 24 hasta el 34, muchos de nosotros creemos que la idea central se halla en el dinero, ¿no? Sobre todo por la idea 24, de donde se habla que tú no puedes servir a dos amos, porque servirás a uno y aborrecerás al otro, y estimarás al uno y menospreciarás al otro. Entonces tú no puedes servir a Dios y servir a las riquezas. Tú no puedes servir a dos señores. Sin embargo, cuando está hablando de servir a dos señores, está hablando precisamente de un título de soberano, ¿no? Aquel señor que tiene súbditos. Por eso más abajo podemos ver también ese título en los versículos del 25 al 34. ¿Cómo podemos saber cuál es la idea principal de nuestro texto? Lo podemos mirar por las palabras que más se repiten. ¿Cómo podemos saber cuál es la idea principal de nuestro texto? Lo podemos mirar por las palabras que más se repiten. ¿Y cuáles son las palabras que más se repiten? Podemos ver, por ejemplo, en el versículo 25, cuando se nos dice que no estemos inquietos, no estemos afanados, no os afanéis por nuestra vida. Podemos seguir mirando más abajo y podemos llegar, por ejemplo, al versículo 31. Nuevamente nos dice, no estén afanados por lo que van a comer, beber o vestir. Podemos seguir leyendo más abajo y versículo 34 termina diciendo, no os afanéis por el día de mañana. Entonces, al ver las palabras que más se repiten en estos versículos, nos da la idea de cuál es la intención del Señor Jesús cuando ha pronunciado esta palabra. En pocas palabras, no seas ansioso, no estés afanado, no seas ansioso. Y esta es la forma negativa de pronunciar la idea del texto. La idea del texto es que no estés preocupado, no estés ansioso. Pero la forma positiva de pronunciar la misma idea se halla en el versículo 33. El versículo 33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La forma negativa de decirte que no estés preocupado es no estés afanado, y la forma positiva es busca primeramente el reino de Dios y de su justicia. Con esta idea del reino de Dios es que conectamos el versículo 24. Está hablando acerca del reino de Dios, que precisamente fue instaurado para quitar la ansiedad de sus súbditos. Por eso les decía hace un momento que, a diferencia de los demás reyes que imponen el miedo para entronizarse, nuestro Dios es todo lo contrario. Se ha entronizado para quitarnos el miedo. Y esto de inmediato, aunque estemos en una introducción, es una gran aplicación para nuestros corazones. La intencionalidad de Dios al ser nuestro rey es trabajar con nuestros afanes y con nuestra ansiedad. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el resto del texto? Ya hemos entendido la idea del texto. La idea del texto es mostrar el reinado de Dios con la intencionalidad de quitar la ansiedad en sus súbditos. Esa es la idea principal. De forma negativa dice 3 veces no estén afanados, no estén afanados, no estén afanados. De forma positiva, buscad el reino de Dios y su justicia. Y lo que Jesús hace es darnos varias razones para combatir la ansiedad. Tenemos varias, por lo menos unas 7 u 8 razones que podemos mirar en esta mañana. La primera razón se halla en el versículo 25 y pudiéramos titularla La vida es más que comida y ropa. La vida es más que comida y ropa. El versículo 25 nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y hace una pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Precisamente decíamos, la vida no se centra únicamente en lo que tú tienes que comer y en lo que tienes que vestirte. La vida tiene como intención mucho más que eso. Ahora, ¿por qué tendemos a preocuparnos por la comida y por la ropa? Porque es algo que ocupa
como prioridad en nuestras ansiedades, el comer y el vestir? Bueno, porque en el caso del comer nos produce placer. Es placentero comer, ¿no? La comida sabe bien y es placentero comer. Yo espero que usted disfrute la comida que tiene en su casa. Sin embargo, el placer es algo que en el ser humano se entroniza muchas veces en el corazón del hombre. El ser humano quiere vivir bajo la búsqueda del placer y fuimos creados para buscar el placer, pero un placer superior que es en Dios mismo. Nuestra alma únicamente halla satisfacción cuando se halla placenteramente en Dios. Y cuando esto no sucede, intentamos buscar placer en otro tipo de cosas y en esto muchas veces también en la comida. ¿Qué sucede con la ropa? Bueno, la ropa nos provee a nosotros un sentido de aumentar el ego por los elogios humanos. Todo el mundo se siente bien cuando se viste, se pone su ropa, se mete por dentro, se perfuma, las mujeres se maquillan y le dicen qué bonito te ves, qué bonita te ves. Que nos llenen de elogios es algo que a todos nos gusta. Por lo tanto, estamos preocupados muchas veces excesivamente por lo que tenemos que ponernos porque queremos que nos sigan manteniendo los elogios. Y Jesús responde a esta circunstancia como diciendo, no los asalte la ansiedad, no estén preocupados por estas cosas. Y lo hace en forma de preguntas. Él hace la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En pocas palabras, Jesús nos está diciendo, si estás atrapado en la ansiedad de lo que tienes que comer y de lo que vas a vestir, entonces te has perdido de vista la grandeza de la vida. La vida no se trata en primer lugar de tus placeres y de los elogios que tú recibes en tu propia vida. La vida se trata de un bien superior. Hay un bien superior por el cual fuiste creado. Tú no fuiste creado en primer lugar para que experimentaras placer en beneficio personal y disfrutaras de los elogios de los demás. Tú fuiste creado ¿para qué? Para el disfrute de Dios. El ser humano fue creado ¿para qué? ¿Qué es lo que dice el Catecismo Menor de Westminster? El ser humano fue creado para glorificar a Dios y para disfrutar de Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios y para disfrutar de Dios. Sea que comamos o bebamos, todo lo hagamos para la gloria de Dios. Y nuestro bien superior es el disfrute de Dios. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada aquí en la tierra deseo fuera de ti. Fuimos creados para el disfrute de Dios. Entonces cuando nuestra vida se va en los placeres del aquí y del ahora, como la ropa y el vestido, hemos perdido el sentido de la vida para lo que fuimos creados. Entonces, ahí podemos ver entonces una razón para combatir la ansiedad. Si estás ansioso por la comida y la bebida, has perdido el sentido de la vida, porque el sentido de la vida se trata del disfrute de Dios. Una segunda razón, pudiéramos decir que los pájaros confían en Dios. Los pájaros confían en Dios. Miremos en el versículo 26. El versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestros Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A los que nos gusta ver las aves, hay algunos que disfrutamos eso, quizás no como una práctica regular, pero si usted sale en un parque, usted pasa por un árbol y escucha un pájaro cantar o algo, usted se detiene, mira, observa. Si usted ve a un colibrí, que son tan bonitos, o un chupaflor, como algunos también le decimos, usted se detiene, le gusta tomar fotos a las aves. ¿Usted ha visto una ave preocupada por lo que tiene que comer? ¿Usted ha visto a un ave ansiosa y preocupada por lo que tiene que comer? Por supuesto que no. Y lo que usted sí puede notar, que las aves no son perezosas, ¿no? Las aves construyen esos bellos nidos con su propio esfuerzo. Esos nidos que algunos nos asombramos, sobre todo ese tipo de aves, que me olvido el nombre, que su nido parece como una mochila que guinda de los árboles grandes. ¿Cómo hacen para construir ese tipo de nidos? ¿Cómo paja a paja van construyendo, o ramita a ramita, van construyendo sus nidos? Cómo ellos van, cavan por sus gusanos, cómo arrebatan insectos, cómo se alimentan de frutas algunos, y rellenan sus nidos con cuerdas y con hojas, cómo cuidan de sus polluelos, de sus hijos, de sus avecitas, de sus huevos. Es decir, vemos que las aves no son ansiosas, pero tampoco son perezosas. Ellas hacen lo que les corresponde
para obtener su comida. Y el argumento que Jesús está diciendo es, ellas son alimentadas no por el trabajo que ellas hacen, no. Ellas son alimentadas no porque busquen insectos, busquen frutas. Ellas son alimentadas porque Dios las alimenta. Dios provee las herramientas necesarias para que en la actividad de ella misma, de las aves, obtengan los alimentos que ellas necesitan. ¿Qué significa eso? Y lo compara con nosotros. Entonces tenemos que darnos cuenta que la realidad y la misericordia de Dios para nosotros es superior que la que le presenta a las aves. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de algo que las aves no son conscientes. Las aves no tienen conciencia, porque no fueron diseñadas así, no tienen conciencia de que su sustento los da Dios. Y nosotros sí tenemos esa conciencia, solamente que no la practicamos como las aves la practican. El argumento, segundo argumento que Jesús nos da, entonces, es que somos conscientes que nuestro Dios que está en los cielos provee para su creación lo que su creación necesita en su sustento. Así como Dios da para las aves, así también da a nosotros, que somos mucho más valiosos que ellas. Además, nuestro versículo describe a Dios como ¿qué? Como un Padre celestial, que está hablando de un cuidado paternal. Como el otro versículo de Jesús que dice, ¿quién de ustedes, siendo malos, les daría a sus hijos en vez de un pedazo de pan, un pedazo de piedra? Mayor aún, su Padre que está en los cielos daría mejores cosas que las que ustedes mismos le dan a sus propios hijos. Entonces vemos la descripción de un carácter paternal de Dios que cuida de su creación. Ese es un segundo argumento en contra de la ansiedad. Un tercer argumento lo vemos en el versículo 27 y podríamos decir que la ansiedad es inútil. La ansiedad es inútil. ¿Por qué? Él dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es inútil que te pongas ansioso, porque es que la ansiedad no te soluciona nada. Esto es un argumento muy práctico, un argumento muy pragmático. La ansiedad no te lleva a ninguna parte. Pongamos un ejemplo. Tienes la enfermedad en este momento y por preocuparte que tengas la enfermedad, esa es la medicina que tu cuerpo necesita para aliviarte de la enfermedad. Tienes una situación financiera y por preocuparte en extremo por la situación financiera que tú tienes, significa que has solucionado la situación financiera. No, la ansiedad es un estado del ser humano que es inútil, porque la ansiedad no te soluciona nada. La ansiedad no va a disminuir el problema. La ansiedad solamente te va a hacer sentir miserable mientras tratas de lidiar con eso. Entonces la ansiedad es inútil. Un cuarto argumento. Y Dios se deleita en adornar. Dios se deleita en adornar. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿Quién la hace? Dios mismo. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando tú miras las flores, y sé que algunos de ustedes, incluso que hay alguien que está conectado que tiene una flor de perfil, sé que a muchos de ustedes les gusta esto, les gusta mirar, que les regalen flores, les gusta tomarle fotos por fuera. Nosotros vemos la inmensidad, las distintas tonalidades en los colores, vemos la grandeza de Dios en su creación, con la sabiduría con la que creó cada planta, cada flor, cada belleza, ¿no? Esa mezcla de colores entre unas y otras y tonalidades hace que uno gaste tiempo o invierta tiempo en apreciar la creación de Dios y en especial pues las flores. Y dice precisamente el texto que esos detalles de las flores es un asunto que Dios ha dado a ellas. Que Dios ha dado a ellas. Y lleva el texto a hacernos pensar, mira, dice el texto en el versículo 30, Dios la viste así, es Dios quien ha sido el detallista con las flores. Y luego pone un pensamiento en nuestra mente, cuando también dice, la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno. O sea,
Si Dios fue detallista con la ropa del campo, por utilizar la misma palabra, pero esa ropa del campo, esa hierba, esas flores, se van a quemar, van a morir, se van a marchitar, ¿no hará mucho más por los hombres? ¿No hará mucho más por vosotros? Y algunos de ustedes pudieran decir, yo no estoy vestido como se viste Salomón, un rey. Mi ropa es todo lo contrario a una ropa de alguien de una categoría como la de Salomón. La verdad, tengo mucho tiempo que no tengo ropa que en buenas condiciones o una condición decente en este tipo de asuntos. Y entiendo que por manejos financieros algunos puedan tener mejor ropa que otros. Pero el argumento que Jesús está dando es que es Dios quien provee para la ropa que necesita. Pero ¿sabes cuál sería la verdadera pregunta? Entonces, ¿para qué ocasión es la que Dios provee nuestra ropa? ¿O con qué propósito Dios nos da ropa? Para que nos sintamos como la realeza, en el caso de Salomón que el texto está diciendo, es que la ropa que yo debo tener debe mostrar que hago parte de la realeza de Dios. En realidad, lo que Dios provee en ropa para sus discípulos, lo provee para el llamado que le ha hecho en esta vida. ¿Dónde has visto alguna vez a un discípulo de Jesús que no tuviera el adorno que necesitaba para hacer lo que Dios le había llamado a hacer? La ropa que tú y yo tenemos, la tenemos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si Él te ha dado algo de distinta categoría económica que otro hermano, te la ha dado con la misma intención que se la ha dado a esa otra persona, y es hagas el llamado que le ha hecho a tu vida como discípulo de Jesús, ¿no? Lo que Él provee en nosotros como ropa, lo provee para que cumplamos con el llamamiento que nos hace como discípulos. Él no provee en nosotros como ropa para darnos una identidad. ¿En qué sentido? Para que nos haga sentir bien la marca o el precio de lo que vestimos. Lo que Él te provee en distintas categorías económicas, lo provee para que tú cumplas tu llamamiento como creyente. Si tienes ropa puesta, cumple tu llamamiento como creyente. Esa debería ser tu preocupación. Y precisamente es la que dice al final, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, con lo que tienes puesto. No con lo que deseas, sino con lo que tienes puesto. Un quinto argumento es los incrédulos están ansiosos. Y este sí es que es de mucho cuidado, hermanos. Este sí que es de mucho cuidado. Porque miren lo que dice Jesús. Dice el versículo 32, porque los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él hace una diferencia entre el creyente y el gentil. En pocas palabras está diciendo, el incrédulo es quien se desvive en ansiedad por buscar estas cosas. La comida, el vestido. Se desgasta la vida ansiosamente en pos de esto. Y eso nos debe hacer pensar. Estamos en una práctica constante de ansiedad, sea por un asunto de comida, de bebida, un asunto de salud o de finanzas, ¿no? Pablo resumió la vida y la muerte en Cristo, porque para mí vivir es Cristo y para mí morir es ganancia. Pero el incrédulo desgasta su vida en ansiedad y en preocupación, en el aquí y en el ahora, en su condición de salud, en lo que tendrá que comer, en lo que tendrá que ponerse, en donde habrá de dormir. Al final, lo que Jesús está haciendo es, ¿tu corazón vive como un incrédulo o tu corazón vive como un creyente? Y eso es una gran pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. Nuestra confianza en Dios o nuestra ausencia de confianza en Dios evidencia nuestro cristianismo o evidencia incredulidad. Es lo que está diciendo el Señor Jesús en el versículo 32. Un argumento más contra la ansiedad. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades, que estamos ahí en el mismo versículo. Versículo 32 dice, vuestro Padre Celestial
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mis hermanos, Dios no ignora las necesidades que tú tienes, pero Él suple según sus riquezas en gloria y en sabiduría. Él sabe qué es lo que verdaderamente necesitamos, porque muchas de las cosas que nosotros a veces llamamos necesidad no son necesidad. Debemos saber que lo que verdaderamente es necesidad, Él sí sabe que es necesidad. ¿Quieres un ejemplo práctico? Todo lo que tu hijo te pide, ¿tú crees que es necesario que se lo des? Todo lo que tu hijo desea, tú que eres padre o madre, ¿crees que es necesario que se lo des? Muchas de las cosas que Él te pide son necesarias, no. Son lícitas, sí. Proveen satisfacción temporal, sí. ¿Hay de malo en darle alguna de esas cosas? No. Pero comprendemos entonces que como padres entendemos que es lo necesario para ellos. Y esa debe ser nuestra confianza en la ansiedad. Él tiene mejor conocimiento que nosotros mismos de lo que verdaderamente es necesario para nuestras vidas. Ese es un argumento en contra de la ansiedad. Él como vuestro Padre, como Padre nuestro, conoce mejor cuáles son nuestras necesidades que nosotros mismos a esas cosas que llamamos necesidades. Confiemos en Él. Así como usted esperaría que sus hijos confíen en usted. Un argumento más. Dios llevará nuestras cargas. Dios llevará nuestras cargas. Y aquí pudiéramos hacer un juego de palabras sin ser irreverentes. Dice versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el juego de palabras sería el siguiente: no seas ansioso con lo que necesitas y confía en tu Padre para que Él sea el ansioso por tus cosas. Sin ser irreverente, ¿no? Deja que Él sea el que se preocupe por tus cosas. Deja que Él sea el que se afane por tus cosas, ¿no? Es como un juego de palabras sin ser irreverente. Yo no quiero decir que Dios sea ansioso. Sencillamente estoy diciendo, encárgate, que es lo que dice Jesús, de buscar al Señor, de practicar la justicia. Y las ansiedades que tú tienes sean las ansiedades de Él, porque Él es el que te las va a suplir. Deja que Él se preocupe por ti, en pocas palabras. Deja que Él sea el ansioso por ti. ¿Tienes un asunto de enfermedad? Bueno, Dios, he aquí mi necesidad. Si tú deseas, trae mi sanidad. Y quien se va a preocupar, se va a sentir ansioso, es un juego de palabras, va a ser Él y no tú. El argumento de forma positiva que está dando Jesús para esto es: las cargas de ansiedad que tú llevas, deja que sea tu Padre quien las lleve. Y eso es maravilloso, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque para que vuestro Padre nos las lleve, tuvimos que ser adoptados, ¿no? Cristo se encarnó para hacernos hijos adoptivos del Padre. Dios se hizo hombre para llevar nuestras cargas. Y la principal carga que llevó, ¿cuál fue? La del pecado, ¿no? Un peso que usted ni yo pudiéramos llevar. Un peso que nos hacía ansiosos porque anhelábamos ser liberados de la culpa. Y yo te digo a ti, si eres creyente, ¿has experimentado la libertad de la culpa y el gozo del perdón en la persona de Cristo Jesús? Sí, significa entonces que verdaderamente tu Padre proveyó en su Hijo Jesucristo la libertad de las ansias que sentías en tu culpabilidad. Significa entonces que tu Padre sigue proveyendo en Cristo Jesús las bendiciones de todas aquellas cosas que te preocupan y te ponen ansioso. En su extrema sabiduría proveerá para ti lo que son verdaderas necesidades. Pero deja que sea tu Padre quien se preocupe por ti. El mismo ejemplo que poníamos ahorita con los hijos y con los padres. Imagínese un padre diciéndole a su madre y al papá: mira, yo quiero estudiar en este colegio, o quiero estudiar en un colegio. ¿Qué esperaría usted? ¿Quién debe tener la mayor carga? ¿El papá o el hijo porque quiere estudiar en el colegio? ¿Usted esperaría que su hijo se preocupara de forma a tal punto que estuviera ansioso? No, ¿qué le dirías tú? Hijo, eso es una responsabilidad mía como padre. No te preocupes, déjame que yo resolveré en dependencia de Dios.
Es un poco de ese argumento. Tú encárgate de hacer lo que te corresponde, hijo, y déjame a mí esa carga de tus estudios. Es algo de lo que está diciendo Jesús en esta mañana, ¿no? Encárgate de seguir a Dios, encárgate de practicar la justicia, encárgate de ser un súbdito de Él, de ser su discípulo, y deja que Él se preocupe por tus cargas que te ponen ansioso. Eso es maravilloso. Él se hizo rey para liberarnos de la ansiedad. Él se hizo rey para liberarnos de la ansiedad. Y un último argumento es que cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio afán. ¿Cuál es ese último argumento? Lo vemos en el último versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Normalmente, este ha sido un versículo con el que constantemente he podido discipular a mi esposa en muchos asuntos de la vida. Como ustedes saben, desde que ella es madre, ha tenido muchas situaciones de salud. Cuando tuvo el tema de la pancreatitis, cuando después el embarazo de Pablo, cuando yo tuve COVID, muchos asuntos que ustedes como iglesia han conocido de nuestra vida matrimonial. Y constantemente siempre le estoy diciendo a mi esposa, cada día tiene su propio afán. Hay días buenos, hay otros días no tan buenos. Cuando la maternidad o cuando el embarazo era complicado, las damas que han estado en embarazo, esos síntomas de vómito, debilidad, que tienes que hacer cosas en la casa y te sientes mal. Yo siempre le decía, mira, cada día tiene su propio afán. Si hoy es un día para estar padeciendo por eso, bueno, mañana podrá ser distinto. No te preocupes y pienses que todo el embarazo va a ser así. Has tenido preocupación por el día de hoy. Espera que mañana llegue el día. Quizás mañana estés mejor, quizás no. Pero te estás preocupando no solo por el hoy, sino por el mañana. De igual forma, como les decía al inicio, muchos de ustedes están afanados y preocupados porque tienen la enfermedad y no saben qué sucederá mañana, si tienen familiares contagiados o no. Preocúpate por el día de hoy. Si Dios te llevó al día de hoy a padecer esta enfermedad, pues, bueno, hoy estás en estas circunstancias, trabaja en el hoy. Si mañana hay un familiar contagiado, bueno, mañana ahí atiende estas circunstancias. Esto no es un punto, de todas maneras, para aclarar que no debemos ser mayordomos en el tiempo y en las finanzas. ¿Qué quiero decir eso? Que no debemos hacer las cosas pensando en un futuro. Es decir, usted no va a practicar el ahorro económico porque usted nada más se preocupó por el hoy. No. Eso no es una verdad que excluye otra verdad. La Biblia muestra ambas cosas. Preocúpate por el hoy, pero trabaja en el mañana. Haz planes, ahorra, invierte bien tu tiempo, capacítate, todo este tipo de asuntos. El punto es que no te preocupes por el mañana, por lo que va a pasar mañana. Sencillamente vive el hoy. Si el Señor te ha llevado hoy a estar sano, no estés pensando que la próxima semana vas a estar contagiado. Si el Señor te ha llevado hoy a estar enfermo, pues preocúpate por la enfermedad de hoy, no la enfermedad del mañana. Muchas veces, cuando estamos enfermos, pensamos en las consecuencias de la enfermedad. Y si me queda este rezago, y si después no puedo respirar bien, y si después no puedo hacer esta práctica, preocúpate por el hoy. Confía en el hoy. Hermanos, mira, hay un punto donde tu cuerpo no experimentará, si eres creyente, más dolor y enfermedad. Y era un punto donde tu enfermedad será quitada completamente. No es de este lado de la eternidad. Entonces, no te afanes por un tiempo excesivo que tiene un límite. El Señor te llamará a su reposo y serás librado de todo dolor y de toda preocupación y de toda angustia. Mientras tanto, vive el día a día. El punto es claro en todo este sermón. Jesús no quiere que sus seguidores estén ansiosos. No asegura un reino manteniendo a sus súbditos en un estado de preocupación. Por el contrario, según el versículo 33, cuanto más primario, cuanto más central se vuelve su realeza en nuestras vidas, menos ansiedad tendremos. Cuando más comprendemos que eres nuestro Padre soberano en cada una de nuestras necesidades, menos ansiedad vas a experimentar. Cuando tú comprendes su paternidad, cuando tú comprendes de que Él cuida de ti, menos ansiedad vas a experimentar. Jesús vino, vivió, murió, resucitó entre los muertos para poder reinar como rey sobre un pueblo libre de preocupaciones. Jesús vino, se entronizó como rey
para reinar sobre un pueblo libre de preocupaciones. Amén. Vamos a orar en esta mañana y daremos por terminado. Oh Dios, Señor, Padre, gracias por tu palabra, por tu guía, Señor, por tu dirección. Gracias por conducirnos a estos pensamientos tan prácticos, Señor. Gracias porque tú evidencias que tú tienes un interés en que no vivamos en un estado constante de preocupación. Entendemos por muchas circunstancias que cualquiera puede caer en eso, puede ser asuntos de personalidad, puede ser asuntos de identidad no formada en un hogar o puede ser asuntos de pecado donde queremos gobernar todas las cosas y no confiar en ti. Pero Padre, tú nos has dado suficientes argumentos para ver tu paternidad, para ver tu sabiduría, para ver tu protección en la creación y tu provisión para ello, cuanto más para nosotros. Ayúdanos a tener fe y aumentar nuestra fe y no ser hombres de poca fe, Señor. Ayúdanos a preocuparnos solamente por el día a día y no tener ansiedad por el desconocimiento del día de mañana. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en que tú eres un rey que vino a ser nuestro rey para librarnos de la ansiedad y de la preocupación. Te pido, Señor, también que traigas sanidad a los hermanos que se hayan enfermos o a los que tienen algún otro tipo de ansiedad y preocupación, que este sermón pueda ser aplicado al corazón, Señor. Bendito seas, Dios. Amén y amén.